La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. Vamos a mirar lo que dice Pablo a los romanos. Esto es lo que tenemos que predicar, hermanos. Siempre, una y otra vez, 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 una y otra vez. Siempre el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que predicar siempre el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay que creer que la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado, es suficiente para lavarnos de todo pecado. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así estaba profetizado en el si mal no recuerdo, es Sofonías, en varios libros en el Antiguo Testamento, por la fe. Déjenme ver dónde está, no se los puse, pero lo voy a buscar ahorita. Eso es por la fe. Miqueas, déjenme ver. No es Miqueas. Creo que es Sofonías. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe, hermanos, ahí está hablando a través de la fe, a través del Espíritu Santo. O sea, nosotros recibimos la fe en nuestra mente y en nuestro corazón, o sea, el Espíritu Santo, o sea, Dios circuncida nuestro corazón, o sea, somos bautizados con el Espíritu Santo, o sea, nosotros somos las moradas en el Espíritu, las moradas de Dios, donde viene a morar Dios. Entonces el Evangelio, hermanos, tiene poder para salvación. Entonces vamos a estudiar los primeros 3 capítulos de Romanos. ¿Por qué? Porque yo acabo de hacer el estudio en relación a las herejías. No las puse, hay herejías en todas las denominaciones hay herejías. Cuando digo herejías, la herejía tiene que ver, hermanos, con el orgullo. La herejía viene por el orgullo. Entonces, de alguna forma nosotros carnalmente todos somos herejes, sin excepción. Porque somos carnales, ya somos herejes por naturaleza. Pero esa herejía tiene que morir en nosotros. ¿Cómo la hacemos morir? Acuérdense, para conquistar la tierra prometida es poco a poco. Poco a poco. O sea, el Señor viene y nos da de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es suficiente. Pero no se trata aquí de poner en un programa, así como en una computadora, venir y poner un software, un programa en donde ya lo sabemos todo, ya vamos a entender todo, ya. No, nosotros vamos llegando al conocimiento de Dios poco a poco. ¿Por qué? La naturaleza misma nos lo enseña. Primero necesitamos estar en promedio 9 meses en el vientre de la madre. Ya una vez que estamos en el vientre de la madre vienen los dolores de parto. El Señor nos llama desde antes inclusive, desde que estemos en el vientre de la madre. Aquí voy a hablar un poquito acerca del calvinismo. El calvinismo, de hecho ya hice yo estudio en relación a eso, lo que no entienden en relación a la elección. ¿A quiénes eligió Dios? Dios eligió al pueblo de Israel, ellos son los elegidos. El pueblo de Israel es simbólico de la iglesia. Okay. Habla, por ejemplo, de Jerusalén, habla, por ejemplo, de Israel.
ah, de que no era nadie, no era nadie, cuando el Señor vino y la limpió. Era como una mujer que andaba en sangre. Entonces el Señor viene a las personas desde antes de que se estableciera la fundación del mundo. Ya Dios había elegido a los pobres, esos son los elegidos, a los despreciados, a los de amargado corazón, esos son los elegidos. No a los inteligentes, no a los que estudian más, no. A los pobres de espíritu. Dios siempre escogió eso. O sea, ¿por qué? ¿Por qué escogió Dios? Porque las personas que ya tienen cierto poder en este mundo ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Un rey, una persona que tiene dinero, tiene poder, ya tiene su recompensa. Cuando se murió Lázaro y el rico se dio la gran vida en este mundo, de acuerdo a las delicias de este mundo. Se dio gran vida. Un día se murió y se quedó en el Hades. Y estando en tormentos, él miró al que sufrió en este mundo. ¿Quién fue el que sufrió? Lázaro. Lázaro quería por lo menos comerse las migajas que caían de la mesa, de lo que comía aquel hombre que tenía comida. O sea, Lázaro sufrió, Lázaro anduvo con amargado corazón. A eso se eligió Dios, para traerlos a la tierra prometida. Porque Dios es justo, hermanos, Dios es justo. Entonces, cuando Lázaro muere, fue llevado al seno de Abraham, a la tierra prometida. ¿Y cómo estaba él? Pues andaba bien gozoso. Bien gozoso. Entonces cuando vio de lejos el rico que había sido rico y se quedó en el Hades, él quería un poquito de aquello de lo que tenía Lázaro. Y le dice a Abraham, manda a Lázaro ahí para que me dé un poquito de lo tanto que él tiene. Y Abraham le dice, no, hijo, tú ya tuviste lo tuyo. Le dice hijo, dando a entender simbólicamente que era cristiano. Tú ya tuviste lo tuyo, hijo. Tú te la pachangueaste, anduviste ahí dándote la gran vida. Inclusive nunca le compartiste, aunque sea un taquito, ni siquiera las migajas, compartiste con Lázaro. Ahora él viene y entra en el gozo de su Señor. Y ahora tú te quedas ahí. Hasta que pase la ira de Dios. Esa es la ira de Dios. ¡Ay, pobre de mí! Manda a mis hermanos para que les prediquen. ¿Por qué manda? ¿Por qué se preocupa tanto por sus hermanos? Dice, bueno, tienen sus profetas. No, padre Abraham. Si viene uno de entre los muertos, le van a creer. Y dice, no. Aunque uno se levante de entre los muertos, ni aún así le creerán. Entonces, los elegidos, hermanos, el pueblo elegido por Dios, es el pueblo que sufre en esta vida. Ese es el pueblo de Dios. El que más sufre, el que lleva la amargura en su corazón. Ese es el pueblo escogido de Dios. Entonces vamos al contexto. Pablo. Fíjense cómo Pablo siempre habla, siempre está hablando del testimonio de Cristo. Fíjense cómo comienza la carta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Que él había prometido, porque ya todo estaba escrito, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne,
Mateo comienza con eso, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también están ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. ¿Cómo somos santificados? Con su palabra. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Este es fruto del Espíritu. Yo siempre les hablo de la gracia. La gracia de Dios se manifiesta de dos formas. La gracia de Dios que nos da a su Hijo Jesucristo para que lleve una vida perfecta. Que también yo le llamo el don de Dios, la gracia de Dios, Jesucristo para el mundo. Y el Espíritu Santo, o sea, la gracia de Dios en el Espíritu es para la iglesia, para aquel que escucha, para aquel que recibe el Evangelio, para aquel que no se pone orgulloso a las palabras del Evangelio. Para esa es la persona, la gracia de Dios, o sea, el Espíritu de Dios. Entonces, por recibir el Evangelio, por escuchar como un niño el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de que no somos salvos por nuestras obras, sino por el testimonio de Cristo Jesús, entonces el Señor nos da paz a través de su Santo Espíritu. ¿Cómo nos da la paz? Viviendo una vida espiritual, viviendo lo que el Espíritu Santo nos dice. Ahí es en donde se equivocan mis hermanos calvinistas. Ellos ya no creen en los dones espirituales. No entienden la palabra de Dios, y la razón de por qué no la entienden, hermanos, es por su orgullo. Y usualmente en las iglesias calvinistas los pastores son muy inteligentes. Vamos a decir, si nosotros los pusiéramos carnalmente, midiéndoles su nivel intelectual, son personas muy inteligentes. De hecho, la mayoría de pastores calvinistas, su vocabulario, se pudiera decir que y esto también es típico con los teólogos católicos, que tienen un vocabulario muy extenso, que si tú te pones a platicar con uno de ellos, a lo mejor no lo vas a entender la mitad de las palabras que te dicen, porque te hablan con palabras muy sofisticadas, no muy comunes, adjetivos, no muy... Entonces mucha gente a veces se deja llevar por esa palabrería de palabras así, que suena muy bonito, pero que en el fondo están llenas de orgullo y de vanidad. Están llenas de orgullo y de vanidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, no es con nuestro intelecto. Fíjense, muchos de ellos, porque no todos, muchos de ellos, a pesar de que son muy inteligentes, no entienden ese versículo, que la palabra de Dios, las cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha guardado a nuestro corazón. Y cuando habla que la sabiduría de Dios se la da a la gente ignorante, no a la gente muy inteligente, no lo entienden ellos a pesar de ser inteligentes, porque eso cualquier persona lo puede entender. O sea, imagínate, Dios guardó la ciencia de Dios para las personas que no son muy inteligentes. Entonces las personas que sí son inteligentes en este mundo, que deberían de entenderlo porque es algo simple de entender, no lo entienden. No lo entienden. Entonces, ¿cómo una persona inteligente pudiera entender la palabra de Dios?
haciéndose un locuaz, haciéndose un ignorante. Hermano, usted es bien inteligente. Ay, gracias, pero hágase un ignorante para que pueda entender las escrituras. Hágase un ignorante, no piense que lo sabe todo. Hágase un ignorante. Usted puede hacerse un ignorante. No, Dios ya tiene a sus elegidos. No, pero no lo entiende. Hágase un ignorante para que pueda entender esos versículos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces yo por ejemplo, le digo al Señor, yo no soy pobre de espíritu. Señor, yo no soy pobre de espíritu, yo soy una persona bien orgullosa. Pero yo reconozco que soy una persona orgullosa. Por ahí comienza, hermanos. Por ahí comienza todo. Señor, soy un orgulloso. Pues si Dios ya sabe, la gente que te conoce ya lo sabe. Oiga, hermano, usted es bien orgulloso. Pues sí, ya lo sé, hermano. Ya lo sé, pero también usted no se haga. No se haga. También usted. Entonces debemos reconocer eso. Señor, yo soy bien orgulloso. Qué difícil es eso. Qué difícil es eso, hermanos. Entonces fíjense, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Fíjense cómo dice ahí, mediten. A quien sirvo en mi espíritu, en las buenas nuevas de su Hijo. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Señor, le pido por mis hermanos que creyeron al evangelio allá en Roma, Señor. Pablo orando por los romanos, los que recibieron la palabra de Dios. Rogando de que de alguna manera tenga a fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Cómo hacemos eso, hermano? Imponiéndole las manos. Aunque Pablo también nos advierte, no impongas las manos a la ligera, no les des a cualquier persona, no lo impongas. Primero el Espíritu de Dios nos debe de guiar. Por ejemplo, el Espíritu de Dios les dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo, apártenmelos, porque les tengo un trabajito para ellos. Entonces, la confirmación es bíblica, hermanos. La confirmación es bíblica. Entonces, yo por eso quiero verlos. Algún día quiero verlos. ¿Para qué? Para que tengan un don. Ese don lo da Dios, no yo. Yo no lo doy, hermano. Pero yo sé que imponiendo las manos, hay dos formas de imponer las manos. Predicándoles la palabra de Dios, esa es la más común. Y la segunda es poniéndoles literalmente las manos. Por eso quiero ir a verlos algún día, cuando el Señor quiera. Entonces yo le digo al Señor, Señor, usted puede hacerlo sin que yo vaya, ¿verdad? Usted me dice. Por eso yo les digo, hagan lo que el Señor les dice, no lo que yo diga. Si el Señor quiere, yo voy a ir a verlos a ustedes para comunicarles, para darles un don, para que sean confirmados. Entonces es Dios el que hace las cosas. ¿Puede Dios hacerlo sin que yo vaya? Sí, claro que sí. Claro que sí. Por eso yo les digo, por ejemplo, Pablo les escribió también a los Corintios. Él escribió, parece que la primera carta de los Corintios en realidad fue la segunda. Y la segunda en realidad fue la tercera. Porque en la primera carta habla de que ya les había escrito, por eso se entiende. Y hay muchos teólogos que dicen eso. Parece como si ya les hubiera escrito una carta, o por lo menos un comunicado a través de alguien.
Entonces, Pablo les dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, él dice que ya los tenían todos. Él dice que ya los tenían todos. Entonces, pero acuérdense, Pablo predicó ahí. Y luego después fue el hermano, si mal no recuerdo, hermano Apolo, que dice, yo regué a Apolos, él sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, esa es la razón, pero Dios es el que hace todas las cosas, hermanos. Pablo ya no fue a Corinto, entonces no fue la voluntad de Dios que Pablo fuera una vez más a Corinto, él ya no regresó ahí, porque no era la voluntad de Dios. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Aquí habla de comunicar, pero esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Ahora, Pablo eventualmente fue a Roma, pero no necesariamente fue libremente, iba con cadenas, iba preso. Y de hecho Pablo estuvo preso. Así fue como Dios quiso que fuera a Roma, yendo preso, para tener también entre vosotros algún fruto. ¿Se fijan? Yo también quiero ir con ustedes para tener algún fruto. ¿Cuál es el fruto más común? Para que me inviten por lo menos una torta, un taquito, porque cuando me dan a mí, le dan a mi Padre Dios. Vengan benditos de mis padres, porque me dieron de comer y me dieron de beber. Ahora, no es el único fruto por el que yo quiero ir con ustedes. ¿Cuál es el fruto en relación a la obediencia? A la palabra de Dios. La obediencia no a mí, no. Yo también estoy sujeto a la misma palabra que yo predico. Yo siempre les digo, primero es para mí y luego yo la comunico a ustedes. Como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a vosotros que están en Roma. Ellos ya habían recibido el evangelio, hermanos, los romanos. Él está hablando de la fe, pero Pablo viene a confirmar. ¿Por qué? Porque él era apóstol. O sea, no es lo mismo que venga Panchito y te hable de Jesús, y no es lo mismo que venga Pablo o Pedro a hablarte de Jesús. Porque esos son los dos testigos verdaderos. No Pablo o Pedro, no, al que puso Dios, literalmente. Entonces ya una vez que son confirmados, ellos mismos reciben eso que ellos llevan. No que todos sean apóstoles, no. No los quiero confundir, me voy a enfocar en el evangelio. Otra vez, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, ¿por qué dice avergonzarse? Porque hay personas que se avergüenzan. Por ejemplo, yo se los voy a poner así. Yo puedo venir y vamos a decir que yo soy una persona muy inteligente. Soy muy inteligente, soy muy suave al hablar, sé cómo metérmele a la gente, hablándoles bonito, y sé hacer eso. Pero dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo se los voy a decir así como es. No me avergüenzo. O sea, la palabra de la cruz tiene poder. O sea, es tan simple que un niño lo pudiera comunicar.
Pero ¿por qué es tan simple? Hay gente que sí se avergüenza de eso. Imagínate una persona, vamos a decir una persona que tiene un puesto así, un gerente, una persona que es un CEO de una compañía así grande y bien es cristiano y pues tú sabes, o sea, déjate hablo y le da vueltas ahí. No te avergüences, hermano. Háblale del testimonio, de cuánto Dios nos ama, tanto así que vino Jesucristo a dar su vida por nosotros para pecar, para llevar en él, en su cuerpo, el castigo que nosotros merecemos, y él dio testimonio de que es el Hijo de Dios, tanto así que él, ahí están escritos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo el testimonio del Hijo de Dios, que no solamente murió en la cruz llevando nuestro castigo que nosotros merecemos, nuestros pecados, sino que resucitó para que ya no le tengamos miedo a la muerte. Entonces, no hay que avergonzarse de siempre predicar el Evangelio. Porque en el Evangelio, en ese testimonio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se enoja, y nosotros somos hijos de la ira antes de llegar a los pies de Cristo y dar fruto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí les voy a dar un ejemplo. Y fíjense, hermanos, yo no es que yo quiera pelear aquí con mis hermanos, con nadie. No, el Señor dice que debemos de estar en paz. Pero a veces es necesario decirlo porque las personas no lo entienden. Entonces, fíjense, la ira de Dios se revela desde el cielo contra las personas que andan predicando injustamente, que detienen con injusticia la verdad. Ahora, en este contexto, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a mirar el contexto, se me voy a adelantar un poquito. Entonces, viene por ejemplo, yo uso ese ejemplo, entonces yo digo, Padre mío, si a usted le place, ábrale los ojos a mi hermano John MacArthur, porque está lleno de orgullo y no predica el Evangelio, pero cuando predica versículos al mundo, por ejemplo, 1 Corintios 6, ese no es el Evangelio. Entonces, fíjense, yo les dije que hay dos formas de detener la justicia de Dios. Hay dos. La primera es esta. Los que detienen con injusticia, o sea, predicando un evangelio diferente. Por ejemplo, viene Pablo, les predica a los Gálatas, les predica el testimonio de Cristo y ellos creyeron al testimonio de Cristo, dicho por boca de Pablo. Y por hacer esto, ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces Pablo se fue. Y llegaron unos judaizantes y les dijeron, tienen que cumplir la ley. Y vamos a comenzar con que se hagan la circuncisión. Entonces hubo personas que se empezaron a hacer la circuncisión del pene, sin entender que la circuncisión es la del corazón. En el Antiguo Testamento dice que las personas tienen que ser circuncidadas del prepucio de su corazón. ¿Cómo Dios nos circuncida nuestro corazón? Con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, una persona que ya recibió el Espíritu Santo ya fue circuncidada, porque ya tiene el Espíritu Santo. Entonces, esa persona que es carnal ahora tiene que hacer lo que el Espíritu Santo le dice que haga, o le va a ir poniendo para que lo vaya haciendo, para que muera los deseos de este mundo. Ese es quitarle poco a poco el prepucio, o sea, los deseos de su corazón, el amor al dinero, el amor a las mujeres, o a los hombres en el caso de las mujeres, el amor al sexo, el amor al mundo.
Ahora, el sexo no es malo en sí. Una relación entre un hombre y una mujer, eso es sagrado. Eso habla de la relación en el espíritu de Cristo y su iglesia. La intimidad es la oración. Ese es el sexo simbólicamente. El tener sexo no es malo, al contrario, es bonito, pero es simbólico de la intimidad del esposo con la esposa. Y en esa intimidad, ¿qué pasa con la intimidad? Hay hijos. En la medida que si no hay intimidad, no puede haber hijos. Entonces un pastor que no tiene intimidad con Cristo Jesús no puede tener hijos espirituales. Un pastor que no lleva una vida de oración no puede tener hijos espirituales. ¿Por qué? Porque no tiene intimidad con Cristo. Anda envanecido, nada sabe, se anda enfocando sobre todo en los mandamientos, se anda homosexuales, se tienen que arrepentir porque se van a ir al infierno. Eso no es así, hermanos. Eso no es así. Entonces uno lo tiene que decir. Uno lo tiene que decir. Entonces estos hermanos, por ejemplo, yo les digo, mi hermano John Piper, él es calvinista, él es más flexible, él cree más en los dones espirituales, pero de alguna forma él también cree en la elección. Entonces ya su hijo, por ejemplo, él ya miró que su hijo fue elegido para no estar en la eternidad. Imagínense lo doloroso que ha de ser para mi hermano John Piper hacer eso. ¿Por qué? Porque anda en una doctrina errónea. Él anda en una doctrina errónea. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer mi hermano John Piper? Y como les digo, a mí me gusta escuchar a John Piper. Me gusta escucharlo. Pero ya cuando entra en la falsa doctrina del calvinismo, ahí es en donde ya mi hermano en ese aspecto está ciego. Así como lo está John MacArthur también. John MacArthur no entiende las escrituras, hermanos. No las entiende. ¿Por qué? Porque se disciernen a través del Espíritu de Dios, no a través de la inteligencia humana. No a través de la inteligencia humana. Entonces, eventualmente, sus injusticias hacen resaltar. Eventualmente la ira de Dios se manifiesta para los que detienen con injusticia la justicia de Dios. Una forma de recibir, de detener la justicia de Dios es predicando un evangelio diferente. Esa es una. Y la otra es cuando no damos testimonio del amor de Dios. O sea, predicamos a Cristo, pero no amamos. Elegimos no amar a nuestro prójimo. Elegimos no amar a nuestro prójimo. Entonces, ahí también detenemos con injusticia la justicia de Dios. Y siempre lo he explicado, se lo voy a explicar una vez más. Viene una persona que es homosexual y vamos a decir que la otra persona es transexual. Ellos reciben el testimonio de Cristo. Hermanos, amigos, Dios los ama. Tanto así que nos dio a su Hijo amado Jesucristo para que Él viniera y llevara el castigo que nosotros merecemos. Dios los ama, nuestro Padre Dios los ama. Entonces ellos reciben el testimonio de Cristo Jesús. Entonces tienen que ser sumergidos en el Mar Rojo, ya son salvos. Tienen que pasar por el Mar Rojo, o sea, tienen que ser sumergidos. ¿Para qué? Para conocer cómo es nuestro Padre Dios. ¿Cómo es nuestro Padre Dios? Bueno, hay que conocer a Cristo. Ponte a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso es ser bautizado en el Mar Rojo. Entonces, en la medida que tú estás haciendo eso, puedes pasar por el Mar Rojo como por tierra seca. Entonces, Dios te da el Espíritu Santo. Le da el Espíritu Santo a la persona que es homosexual y a la persona que es transexual. Ya tienen el Espíritu Santo. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Lucas? ¿Qué dice Juan?
Un mandamiento nuevo les doy. Ya son creyentes, ¿ok? ¿Qué dice Jesús? Un mandamiento nuevo les doy, porque Él rompió el antiguo pacto. Ámense los unos a los otros. Entonces el hermano Juanito, que es transexual, o Juanita, le presta $1,000 a Panchito, que es homosexual, o a Panchita, y Panchita no le paga. Entonces, ¿qué tiene que hacer el transexual? Porque en este caso, si no le pagó esta persona a esta, para que haya paz es, hermano, no se preocupe, ya no me debe nada, o sea, perdonarle. Eso es el amor de Dios. Entonces, cuando una persona no hace justicia, o sea, no ama a su prójimo, entonces Dios no les tiene en cuenta todos sus demás pecados, independientemente de lo que sea. Entonces vuelven a la posición donde estaban antes, de incredulidad. O sea, no están creyendo el evangelio. No, yo sí creo que Jesús, bueno, Jesús nos dio un ejemplo, en donde viene el rey, hay una persona que le debe muchísimo dinero y dice, a ver, tráiganmelo, y lo traen, y dice, págame lo que me debes, a ver, vendan a toda su familia. Señor, mira, perdóname, mira, dame chance, te voy a pagar todo. Y Él tiene misericordia. Este es Dios perdonando nuestros pecados y nos los perdona. Entonces le dice, vete, no me debes nada. No le debemos nada a Dios. Pero quiere que cuando salgamos, la persona que nos ofende, debemos de amarlos. Entonces viene una persona, la agarra del pescuezo y le dice, págame lo que me debes. Y lo mete a la cárcel. Mira, yo te voy a pagar. No, aquí ya me has dicho, no me pagas. Y lo mete a la cárcel. Entonces un mensajero del rey viene y le dice, mira, aquel que le perdonaste toda la deuda no perdonó a su hermano. Tráiganmelo. Y le dice, siervo malvado, ¿no te perdoné todo lo que me debías? Si yo tuve misericordia de ti, ¿no la tenías que haber tenido con tu hermano? Entonces dice, arrójenlo, se lo voy a decir con mis palabras, entréguenlo a Satanás, hasta que pague el último de sus pecados. Esa condición no le conviene a nadie. Entonces, nosotros, y esto es lo que pasa, entonces, cuando una persona no quiere perdonar, una persona creyente, o quiere más al mundo, o sea, amar más al mundo que a Cristo quiere decir, no, yo voy a hacer mi voluntad, no lo que diga Cristo. Entonces ahí es donde somos entregados. Y entonces ahí es en donde andamos tras el dinero, andamos con la lengua de fuera, queremos sexo, queremos droga, queremos alcohol, queremos de todo tipo de pecado. Y no hay paz. Peleas por aquí, peleas por acá, por aquí anda trabajando, no le alcanza su dinero, o sea, no hay paz. No hay paz. Para donde te vayas, no vas a tener paz. Y cuando ahí dicen, no, a mí me está yendo bien, y ya cuando menos piensa, le quitan todo. Aquí está. Son las cosas que pasan, es en relación a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no creíste al evangelio. No, pero sí creo. Bueno, los demonios también creen y tiemblan. El fruto de que verdaderamente crees es que tú haces la voluntad de mi Padre Dios. No, hermano, pero todos somos pecadores. No, pero ya tienes el Espíritu de Dios en ti. Antes no lo tenías. ¿Por qué? Porque Satanás te traía del pescuezo y te tenía y te llevaba para donde él quería. Pero ahora no, ahora ya tienes el Espíritu Santo. Tú puedes vencer. El que ha nacido de nuevo
podemos vencer aquellas cosas que antes no podíamos. Pero siempre conectado a Cristo Jesús. No la autodisciplina, no. Siempre conectado a Jesús. Señor, yo soy un orgulloso, usted lo sabe. Yo ya no quiero ser orgulloso. Entonces, cuando se manifiesta tu orgullo, ese Satanás en ti. Entonces, ¿qué haces? Te gozas. Gracias, Señor. Salió mi soberbia, salió mi orgullo, pero Señor, usted sabe que yo odio esto. Entonces tú te gozas. Entonces ahí donde tú reconoces que no puedes, entonces el Espíritu de Dios te ayuda y te saca de ese orgullo. Él es el que nos saca del orgullo, hermanos, para que podamos dar testimonio. Para poder decir, ya no vivo yo, Jesús vive en mí. Y no para andar de presumido, no, yo sí soy humilde. No, o sea, eso ya, ahí ya estás diciendo, o sea, eso es carnal. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y su necio corazón, el necio corazón, un corazón no arrepentido, fue entenebrecido. Se fijan que aquí habla de conocimiento, pero conocimiento mundano, profesando ser sabios. Eso es lo que hace mi hermano John MacArthur. Y no lo digo para condenarlo. No lo digo por eso. No lo digo para yo andar peleando con mis hermanos calvinistas, no. Pero él, profesando ser sabio, se hizo necio. Se hizo necio. Le preguntan imagínense, vamos a decir que me invita, por ejemplo, Oprah Winfrey a la televisión. Y me pregunta, a ver, hermano Luisito, Dios ama a los homosexuales, ¿qué le tengo que decir? ¿Qué dice la palabra de Dios? Claro que sí, porque tanto amó Dios el mundo, Dios nos ama a todos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que para que todo en aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Conocer a Dios. Porque Dios no mandó a Jesús a condenar a nadie en el mundo. ¿Dios ama a los homosexuales? Sí. Y luego me pregunta Oprah Winfrey, pero en la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Entonces yo le digo, bueno, pero vamos a ver al contexto, Oprah Winfrey, vamos a ver al contexto lo que dice Pablo. Pablo dice que una persona que no ama no puede heredar el reino de Dios, porque solamente tenemos dos mandamientos: honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo. Entonces, si un hermano homosexual no ama a Cristo, no puede heredar el reino de Dios. Si un hermano homosexual, es irrelevante el pecado, hermano. Es irrelevante el pecado, porque no nomás habla de homosexuales, o de hecho no menciona transexuales, pero por alguna razón la gente se enfoca en esos pecados. Eso ya estaba escrito que iba a pasar. Debemos de amar a Dios. ¿Tiene cuidado de estas personas? Claro que sí, Dios las ama. Pero ¿qué tienen que hacer? Amar a Cristo y amar a su prójimo. ¿Cómo se puede hacer eso? Entregándole su corazón a Cristo. Dame, hijo mío, tu corazón para que veas mis caminos. Si él es, por ejemplo, si Panchito en realidad es una mujer, Panchito se le conoce como Francisco, ese nombre le pusieron sus padres cuando nació, porque nació con pene y con testículos, pero en realidad es una niña. En realidad es una niña. Entonces, ¿le van a atraer los hombres? ¿Le van a seguir atrayendo los hombres? Sí. Carne es carne.
Ese es el pecado que mora en nosotros. Entonces, cuando una persona peca, es el pecado que mora en nosotros, no nosotros. Entonces, yo no debo de ver el pecado de Panchita o de Panchito, pero yo te digo, Panchita o Panchito, si tú quieres encontrar la felicidad en un varón, tú vas a llegar tú misma vas a concluir que no vas a poder ser feliz. No lo vas a hacer. Así también como un hombre quiere encontrar la felicidad en una mujer, Pablo lo dice. ¿Tú piensas que tú vas a ser feliz con tu mujer? El que diga eso no conoce a las mujeres. Las mujeres son chismosas, son avaladoras, son peleoneras, te dan picones, te dicen que no porque les duele la cabeza cuando quieres tener sexo con ellas. O sea, son bien problemáticas las mujeres. No lo digo yo, lo dice Pablo. Entonces, ¿tú piensas que vas a ser feliz con Panchita? Que Dios te ayude, mi hermano. Vas a tener problemas con las mujeres, así como los hombres también son bien problemáticos. Son peleoneros, son celosos, son orgullosos, o somos. No. La mujer samaritana tuvo 6, con ninguno de los 6 fue feliz. Cuando encontró a Cristo, encontró la verdadera felicidad. Así de que mis hermanos homosexuales, cuando buscan, ¿quiénes somos nosotros para jugar? No, pero es que Dios hizo hombre y mujer. Cállese la boca, hombre. Usted ni siquiera entiende las escrituras. Cállese la boca. La palabra de Dios dice, cállese la boca. No, hermano, la palabra de Dios no dice eso. Se los voy a leer. So, vámonos de... Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, al incrédulo, al que no quiso amar, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Hay personas que le dan más culto al presidente, a Joe Biden, a Donald Trump, a la que era presidenta de Argentina, al presidente de México, en China, al presidente Xi Jinping, o al papa, o al predicador, o al hermano que predica muy bien. Esas son las criaturas. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí están las pasiones vergonzosas. Que no les venga de sorpresa cuando vienen estos pecados, cuando salen en los grupos cristianos. ¿Por qué? Porque no predican el evangelio, hermano. Se la pasan criticando a todo mundo. Hermano, usted está criticando. De algo de alguna forma tengo que decírselos. No se dejen engañar, andan como leones rugiendo, mirando a quién devorar. No se dejen engañar, hermanos. Si nosotros no pudiéramos ser engañados, Jesús no lo hubiera dicho. Jesús en Mateo 24 dijo, no se dejen engañar. No se dejen engañar. ¿Quiénes son los que engañan? No, pues que tienes que ir a misa y que te tienes que confesar. Ese es un falso evangelio. No, que tienes que hablar en lengua. Eso es un falso evangelio. No, que tienes que ser calvinista. Tienes que guardar los 5 puntos del tulip. Eso es satánico, hermanos. Eso es satánico. Eso es herejía, hermanos. Eso es herejía. No, que tienes que guardar el sábado. Eso es herejía. En el libro de Daniel dice, van a venir unos que van a querer cambiar la ley. Entonces ellos piensan, no, que el día que debemos de guardar es el día sábado. Y viene Jesús y se la pasa trabajando el sábado. Y Jesús mismo dice, Mateo 12 dice, ¿qué no saben que los mismos sacerdotes quebrantan el sábado y no tienen pecado? Ahí está, vayan y búsquenlo, el Mateo 12. O sea, ¿cómo lo quebrantan? Vayan y búsquenlo, el Mateo 12. A Jesús lo mataron por eso, porque no guardaba el sábado. ¿Por qué? Porque quisieron cambiar la ley.
El sábado es una señal para la venida de Cristo. Jesús obró siempre en los días de reposo. Jesús hizo reposar a su pueblo en la paz. A una mujer que la tenía Satanás encorvada por 18 años, Jesús la hizo entrar en el reposo de él, le dio paz. ¿Cómo se la dio? Sanándola. ¿Qué no pueden venir con día que no sea sábado? Decían los religiosos. Ellos eran los que querían cambiar la ley. En el libro de Levítico dice, si encuentran a personas adulterando, deben de ser apedreadas hasta la muerte. ¿Y qué hacían ellos? Encontraban una persona en adulterio y la agarraban con piedras, literalmente, y las mataban a pedradas. Así no era la ley, hermanos, nunca fue así. Nunca lo entendieron. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha guardado para nosotros. ¿Cómo era la ley? ¿Cómo fue la ley? Bueno, le traen a una mujer que la encontraron en pleno adulterio. Maestro, ¿qué tenemos que hacer con ella? Se lo dijeron para tentarlo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le aventó una pedrada a la mujer, pero ¿cómo lo hizo? Le predicó lo que decía la ley en una de las piedras. ¿Cuáles tablas de piedra? ¿Cuántas había? Había dos piedras. No adulterarás, no matarás, no fornicarás, no codiciarás. Jesús se agacha, escribe lo que decía una piedra, en una tabla de piedra, se levanta y les dice, al que esté libre de pecado, primero había que cumplirlos, arroje la primera piedra. Jesús ya lo había hecho. Y se vuelve a agachar para escribir, yo soy Jehová tu Dios, que te saca de tierra de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús lo escribió porque se agachó 2 veces. Eso es lo que decía la ley. Jesús no vino a quitar la ley, Jesús vino a cumplir la ley. Uno solo es el dador de la ley, y ese uno es Jesús. No tú, no yo, no John MacArthur. Jesús es el único que puede dar la ley. Entonces, ellos acusados en sus conciencias, ese es el redargüimiento, ese es como el Espíritu Santo, los ángeles, ponen pensamientos, acuérdate aquí, Ramoncito, tus pecados, empezando con los más viejos que ya traían las piedras para matar a la pobre mujer ahí. ¿Qué hicieron? El Espíritu de Dios, los ángeles de Dios vienen y les dicen, mira, aquí está tu pecado. Y luego el otro, no, mira, aquí tú tienes este pecado y aquí este, y aquí este. Y ellos, acusados en su conciencia, se dieron cuenta y dijeron, ¿saben qué? Este es profeta, nos van a agarrar pedradas a todos. Aquí, vámonos de aquí. Comenzando con los más viejos, se fueron yendo hasta que se fueron todos. Y fíjense lo que hace Jesús. ¿Dónde están los que te condenaban, mujer? ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Porque yo no vine a matarlos, yo no vine a agarrarlos a palazos, yo vine a morir por ustedes. Ni yo te condeno. No le dijo, vete y vete otra vez de adúltera. No, le dijo, vete y no peques más. Se lo dijo. Hija mía, no sigas pecando, porque le haces daño a mucha gente. Se encontró con la verdad, se encontró con la misericordia de Dios. Así es Dios, hermanos. ¿Qué hace Satanás a través de los falsos profetas? Se la pasan acusando a todo mundo. John MacArthur no hace cosa diferente que lo que hizo Satanás en el libro de Job. ¿Ya viste, mis hermanos homosexuales, cómo me sirven?
Son homosexuales, como en la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Yo me imagino ahí a Satanás, Dios dándole unos coscorrones ahí. Pero Dios no es así, hermanos. Dios no es así. Nosotros, dice, fíjense lo que dice el Señor. Misericordia quiero y no sacrificio. Yo no quiero que guarden días. Estoy harto que me guarden los días, hipócritas. No aman a su prójimo. Ahí están ahí muy santitos que guardan el día de reposo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que les dijo Jesús a los religiosos de su época. A los hipócritas, pecadores, sepulcros blanqueados. Es que tú no guardas la ley. Y Jesús les dijo, hipócritas, ustedes son más pecadores todos que todos los demás juntos. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de ustedes! Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Esos fariseos, hermanos, terminaron haciendo estas cosas. Eso terminan haciendo. Mi hermano John MacArthur, yo no sé si ya el Señor lo entregó. Pero esto es lo que dice el Señor. Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Ahí es cuando ya Dios los entregó. En el versículo 24 lo dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. De igual y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, hermano, por estos eran incrédulos. Aquí está hablando de cristianos, hermanos. Aquí está hablando de cristianos. Fíjense bien. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Por eso yo les digo, no entienden las escrituras. Pueden usar ahí verbos y adjetivos poco conocidos así como para aparentar que son muy inteligentes. Podrán ser muy inteligentes en la carne, pero en las cosas de Dios son unos ignorantes. ¿Por qué? Porque Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Ahí está, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Ahí está, vayan y busquen ahí el hermano que tanto que se la pasa criticando ya a los del evangelio de la prosperidad, y él se ha hecho rico con la palabra de Dios también. Ahí es donde está la hipocresía. Todos en la carne tendemos a eso, hermanos. Todos tendemos a eso. En la carne, no en el espíritu. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Alguien dijera, no, hermano, el hermano John MacArthur no aborrece a Dios. Una persona que dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que nunca has visto cuando aborreces a tu hermano homosexual al que sí ves? Mentiroso, hipócrita. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano Panchito porque es homosexual? No conoces a Dios, dice Juan. Tú no lo conoces, porque si lo conocieras, tú amaras a tu prójimo. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Aquí parece que está hablando de mi hermano MacArthur. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahora, aquí dignos de muerte, hermano, hay que predicarles el evangelio una vez más. No que los matamos a
ametralladora o con cuchillos. No, matarlos con el evangelio. No solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Fíjense, porque a muchas personas dicen, no hermano, pero aquí está hablando de incrédulos. Fíjense bien, está hablando de cristianos, en este caso de judaizantes, que aplica a los cristianos. Por lo cual, o sea, sigue. En el original no tiene capítulos. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, oh mujer, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Estoy yo condenando a mi hermano MacArthur? Yo estoy hablando de la doctrina que él enseña. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjense bien, hermanos, esto me aplica a mí. Si yo me salgo del evangelio, o me entra o Dios me abandona en el momento que yo empiezo a creerme más que John MacArthur o que cualquier persona, Dios también me entrega a mí. Dios me entrega. Yo no puedo escapar del juicio de Dios tampoco. Pero es necesario que hablemos de los leones, de los lobos. Porque si no, entonces Jesús no hubiera dicho, no se dejen engañar. Pues aquí está hablando de los judaizantes, los que detienen con injusticia. Fíjense, que haces tú lo mismo. Ahora, estoy haciendo yo lo mismo. Yo predico a Jesús. Nosotros somos salvos por el sacrificio de Jesús. Entonces, yo debo de amar a John MacArthur. Yo debo de amar a John MacArthur, aún con su falsa doctrina. Entonces, lo único que yo puedo hacer es pedirle a mi Padre Dios, Padre mío, si a usted le place, Señor, porque usted es un Dios misericordioso, oremos por personas. O sea, ya predican a Cristo, vamos a predicar, vamos a pedirle a nuestro Padre Dios para que Dios les abra el entendimiento. Llevar nosotros la carga de ellos. Debemos de orar, hermanos, unos por los otros. Pero ese grupo de personas que se reúnen y lo hacen, y fíjense, si hay algo que pasa cuando se está haciendo juicio a una denominación, hay algo que a mí hasta se me enchina el cuerito. Siempre se están riendo, siempre se están burlando. Ahora hay cosas que la iglesia, muchas cosas que la iglesia hace mal y él las dice, o sea, tiene razón. Pero la gente se ríe. ¿Cómo nos vamos a reír porque los pentecostales andan bien mal en las cosas del espíritu? Se ponen a bailar ahí, ya no reggaetón, o sea, se ponen a bailar cosas así. Y en lugar de que la gente se pusiera triste de cómo han caído a ser presa de Satanás, la gente se ríe. Eso no es de Dios. Entonces dice, ¿a poco piensas que tú vas a escapar del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué es lo que nos hace arrepentirnos de nuestro mal camino? En la medida que Dios nos va abriendo nuestro entendimiento, cuán bueno es nuestro Padre Dios. Eso es lo que nos guía al arrepentimiento. ¿Cómo sé que Dios me ama? Piensan muchos.
¿Cómo sé que Dios me ama? Pues que no murió Cristo por ti, mi hermano, mi hermana. Cristo murió por ti. Esa es la prueba más grande que tú pudieras decir. Esa es la prueba más grande de amor, en la que tú te tendrías que gozar. Panchita, Juanita, Cristo murió por ti. Tanto así te ama nuestro Padre Dios. Eso es lo que te guía al arrepentimiento, no tus pecados. Imagínate que yo vengo, ¿verdad? Y vamos a decir que yo vengo, vamos a decir hablar de un político, porque casi todo el mundo aborrece a los políticos. Vamos a decir que yo vengo con Salinas de Gortari, y que yo vengo y le digo, oye, Salinas de Gortari, eres un ladrón, robaste a México, eres un ladrón. ¿A poco él me va a decir, ay sí, Luis, soy un ladrón, soy un raterazo, soy un... O sea, eso le va a hacer cambiar a él. Eso le va a hacer cambiar a él su camino para que ya no sea ladrón. O sea, ¿quién puede pensar eso? Oye, imagínate. ¿Okay? Vamos a hacer, no lo estoy haciendo para burlarme, ni para que para que ustedes se rían. Pero imagínate que yo conozco a Panchito, mi vecino. Y él tiene a su esposa, Panchito, ¿eh? Las conozco a los dos, me pongo a platicar con ellos. Y un día por ahí ando en otra ciudad, ando con un amigo, mi amigo me invita, hermano Luis, véngase, lo invito a comer aquí en unos camarones, aquí, dale, véngase mi hermano, vamos. Me invita, voy con él, y resulta que me siento a un lado en una mesa con Panchito, pero Panchito anda con Ramona, anda de adulto, y andan ahí, mi linda, y entonces yo lo miro, y yo digo, wow, le anda siendo infiel a mi esposa, a su esposa. ¿Qué va a ser lo primero que va a hacer Panchito? Oye, no le vais a decir a mi vieja, Luis, no le vais a decir. Ahora, ¿le tengo que decir yo a su esposa? No, pues ¿cómo le voy a decir yo a su esposa eso? O voy a andar como una mujer así, que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No seas, ya a veces vacilando así en mi familia, yo digo, yo no soy bodega de nadie, yo lo voy a decir, pero no, ahí es vacile. No, o sea, ¿cómo va uno a crear discordia? Ahora, ¿voy a juzgar yo a Panchito porque anda con Ramona? Si es mi vecino, muy probablemente yo ya le prediqué el evangelio. Si él viene y me busca, ay hermano, ¿qué debo de hacer yo con él? ¿A poco yo le voy a decir? O imagínense que yo les diga ahí en la propia mesa. Se lo tengo que decir en su casa, así como dice en Isaías 58. Clama en cuello, ¡pecador! Panchito, yo te conozco, tú tienes a tu esposa, Panchita, y andas de pecador. ¿Ustedes piensan que él se va a arrepentir o va a dejar de andar con Ramona por lo que yo le estoy diciendo? O sea, ¿quién puede pensar eso? O sea, ¿quién va a cambiar por decirle a una persona? Fíjense bien, hermanos, las pasiones de este mundo uno las hace porque a uno le gusta. El sexo es placentero. El tener dinero es placentero, porque teniendo dinero te compras muchas cosas y haces muchas cosas que mucha gente no puede hacer. Te da placer. La gente ¿por qué la gente usa alcohol? Porque es placentero. ¿Por qué la gente usa cocaína? Porque es placentera. No, hermano, pero bueno, es placentera, pero al último, ¿en qué termina todo ese placer? En la muerte, hermanos, en la muerte. Y algunas veces, literalmente, imagínate que viene el esposo de Ramona y lo mira con Panchito, mi vecino. Imagínate que también él llega y trae pistola. ¿Qué va a hacer con los dos? Los va a matar. Los va a matar ahí, literalmente. Entonces, ¿qué es lo único que yo puedo compartir con Panchito en relación a lo que él anda diciendo? Predicarle el evangelio. El evangelio, porque si yo vengo y lo acuso de adúltero, me acuso a mí mismo.
Hay gente que me dice, no, pero aquí dice que si tú haces tú lo mismo, si tú te quieres justificar con la ley, tú te maldices tú mismo. Porque para justificarte con la ley tienes que guardar todos los mandamientos de la ley. Si faltas en uno, pecas en todos. Porque Dios no dijo, guárdame nada más esto y te voy a dar chancita por este. No. O los guardas todos, o te justificas en Jesús. Mejor justifícate en Jesús y deja que Él ponga su espíritu para que tú puedas honrar a Panchita. Entonces lo único que yo puedo hacer es, cuando veo a Panchito con Ramón ahí besuqueándose, véngase mi amor, y Panchita ya la pobre trabajando, cuidando a la familia, haciéndole de comer, sin saber que Panchito acá le anda poniendo los cuernos. Entonces yo no voy a venir de chismoso a decirle a Panchita que le está haciendo adúltero. Si él me escucha, yo le voy a predicar el evangelio. Porque ¿quién soy yo para juzgarle su pecado? Nadie va a cambiar, hermanos, por decirle su pecado. Nadie. Es predicando las buenas nuevas. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Por qué? Porque no ha conocido la benignidad de Dios. Ese es el contexto. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, o sea, conocer a Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero, ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Quiénes son los contenciosos? Yo predico el evangelio y vienen y me dicen unos hermanos y contienden conmigo. No contienda, hermano, no contienda. ¿Quiere que escudriñemos? Ok, vamos a escudriñar, porque el Espíritu todo lo escudriña. Pero no contienda con la palabra de Dios. Y no obedecen a la verdad, a Cristo, sino que obedecen a la injusticia. Por ejemplo, para darles un ejemplo, yo le digo a una persona que es calvinista, porque no solamente los calvinistas condenan a los homosexuales, casi todo el mundo condena a los homosexuales, precisamente porque no son maestros, o les han enseñado mal. Y casi siempre los más misericordiosos usualmente son los católicos. No, yo prefiero no juzgar a nadie. Usualmente es lo que yo he visto. O sea, al último, los más misericordiosos tienden a ser usualmente los católicos. No, yo mejor ahí no me meto. No me meto. Ya ellos, donde cometen la injusticia, pero el hermano no va a misa, anda en una iglesia verdadera. Ahí también ellos, ahí ya están fritos también ellos. ¿Por qué? Porque ellos mismos se están condenando, como si fuéramos salvos por ir a misa. No. Entonces, no debemos de contender. El hermano católico va a misa, que vaya a misa. ¿Qué hago yo con mis hermanos católicos? Les hablo de Jesús. Les doy el testimonio de Jesús. Y es Dios quien les abre su entendimiento, no yo. Es Dios quien abre el entendimiento, no yo. Pero sí, alguien les debe de anunciar las buenas nuevas. Entonces dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano. La tribulación y la angustia es sobre todo. Al que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. ¿Que no todos hacemos lo malo? Sí, todos hacemos lo malo. Está en el siguiente capítulo. Pero gloria y honra y paz, gloria y honra y paz a todo al que hace lo bueno. ¿Podemos hacer buenas obras? Sí. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, ya Dios de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Somos iguales.
Porque todos los que porque todos los que no tienen la ley, por ejemplo, la ley de los 10 mandamientos, sin ley también morirán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues todos, porque nadie cumple la ley. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, ahora fíjense bien, ¿podemos amar a nuestro prójimo? Sí. Sí. Sí podemos amar a nuestro prójimo, sí. Aquí lo dice Pablo. Porque cuando los gentiles que no tienen los mandamientos, vamos a decir, nunca se les enseñaron los 10 mandamientos, ni la circuncisión, ni las ofrendas, ni los diezmos, porque cuando pero aquí no está hablando de eso, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿qué es lo que es de la ley? Esta misma carta la dice, porque toda la ley se resume en una sola cosa: ama a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14 también lo dice. Esa es la ley, amar a tu prójimo. Entonces, cuando los gentiles, vamos a decirlo así, cuando los gentiles, que nunca se les enseñó los 10 mandamientos, pero hacen por naturaleza, ¿cuál es la naturaleza? La naturaleza del Espíritu. O sea, los gentiles, los romanos, los corintios que recibieron el Espíritu Santo y amaban a su prójimo, esa es la naturaleza del Espíritu Santo, amar. Cuando lo hacen por naturaleza, porque esa es la naturaleza del Espíritu Santo, amar, hacen por la naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son para sí mismos, mostrando, aquí está, mostrando la obra de la ley, lo que dice Jeremías 31, del 31 al 34, o sea, el Espíritu Santo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ese es el Espíritu Santo. Dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles su razonamiento. O sea, el Espíritu Santo, Señor, ¿cómo estoy yo con usted? Entonces yo empiezo en un razonamiento. Padre, ¿cómo estoy yo con usted? Entonces mi razonamiento, el Espíritu de Dios en mí, me conduce. Entonces, estoy bien. Está bien, Señor, gracias. Qué bueno que voy bien. O a veces el Señor, a ver, en un razonamiento, ¡zas! Ay, Señor, perdóneme, no amé aquí. No, ama. Perdóneme, Señor. El Señor nos perdona. Tenemos abogado en el cielo, que es Cristo Jesús. Seguimos adelante, o sea, no hay problema. El Espíritu Santo es el que nos dice si andamos bien o andamos mal. Y hay gente que dice, que les llama, por eso yo les digo, y hay muchos calvinistas que enseñan eso, por eso yo les digo que son herejes. Y hay un pecado que no tiene perdón: la blasfemia contra el Espíritu Santo. No tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Entonces, un calvinista que dice que una persona, el hecho de que ciertos pentecostales anden haciendo cosas ahí que son vergonzosas, no quiere decir que el Espíritu Santo no esté obrando en nosotros. Porque usualmente dicen, no necesito el Espíritu, ya todo está escrito aquí. O no creen en las profecías de nuestros días. Ya todo está escrito en la Biblia, ahorita ya no hay profetas, dicen. Wow. Eso es herejía, hermanos. No le puedo llamar de otro modo, eso es herejía. Entonces, una persona que dice eso, déjenle el lugar para la ira de Dios. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. ¿Y cuál es la razón? Simplemente porque se envanecen. Es que los pentecostales son muy estúpidos, no entienden, y los evangélicos no. Nosotros los calvinistas sí. Tenemos un buen maestro. John MacArthur hasta tiene su propia Biblia y luego hablan mucho de Jonathan Edwards. Fíjense la hipocresía. Vienen y siempre están hablando solo escritura, solo escritura. A mí no me traigas acá que lo que dice el Papa, lo que dice solo la escritura, solo escritura. Y luego vienen y te dicen, no, léete un libro ahí, Jonathan Edwards, o te hablan de otros predicadores.
¿Que la escritura no es suficiente? ¿Que la escritura no es suficiente? Hermanos, la escritura es suficiente. Porque aún Jonathan Edwards dijo cosas que no debería de haber dicho. Entonces, ¿quién es el único que no se equivoca? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo nunca se va a equivocar. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, en los 10 mandamientos. Vamos a decir, en los 10 mandamientos, las ofrendas, los diezmos y la circuncisión, por decir así. Porque hay gente que dice que ahí está hablando no de la ley moral, sino de la ley, no la ley moral, sino la ley en relación a lo que se ofrece según la ley. Pero aquí Pablo mismo lo dice. O sea, y no entienden algo tan simple. Tú que tienes el nombre de judío o de cristiano y te apoyas en los 10 mandamientos y te glorias en Dios y conoces su voluntad. Tú conoces la voluntad, ok. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley. Ahí ya, eso es suficiente para saber que estas personas son unos ignorantes. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de robar. ¿En dónde dice que no hay que robar? En los 10 mandamientos. No robarás. Eso está hablando de los 10 mandamientos también. Tú que predicas que no robes. Ahora, yo también les puedo decir. Tú que predicas que no debes de blasfemar. Tú que predicas que no debes de robar. Tú que predicas que los homosexuales dejen de ser homosexuales, es lo mismo. Tú que predicas eso, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Entonces a mí me han dicho personas, yo no robo. ¿O de veras? Y no se dan cuenta que le están robando a Dios por los que Cristo murió. Esos son los que le roban a Cristo, los que predican un evangelio diferente. Son unos ladrones. ¿Tú qué dices que no se debe de adulterar? ¿Adulteras? Cuando una persona, fíjense bien hermanos, esto no es fácil de entenderlo. Vamos a decir, si yo les digo, hermanos, dejen de ser adúlteros, yo ya estoy adulterando contra mi Padre Dios. ¿Por qué? Porque me estoy metiendo con la mujer de Cristo, que es su iglesia. La ando manoseando. O sea, los estoy manoseando a ustedes. Hermanos, dejen de adulterar. ¿Qué ando haciendo simbólicamente? Los ando manoseando. Ando manoseando la mujer de Cristo. Imagínense lo que quiere decir eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque no es para todos, hermanos. No es para todos. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Aquí está hablando de los religiosos, hermanos. Por ejemplo, mira a los católicos cómo salen, le rinden culto a la muerte y le mueren. ¿Tú que enseñas eso? ¿Cometes sacrilegio contra mi Padre Dios o contra Cristo Jesús? Fíjense bien, hermanos. Hay que predicar el evangelio y con el evangelio se borra todo lo demás. O sea, de la única forma que una persona no le rinda culto a la muerte es predicándole el evangelio.
a una persona para que se acueste con una persona. Eso sí, se trata de tener hijos, se trata de tener hijos. Entonces, fíjense, lo que yo nunca he entendido, y de verdad no lo sé, no lo entiendo. Por ejemplo, yo entiendo que una mujer, un hombre puede tener, su alma es mujer, pero en realidad tiene un cuerpo de hombre. Pero por igual hay mujeres que tienen un cuerpo de mujer, pero en realidad es un hombre. Entonces yo digo, pues yo nunca he sabido, a lo mejor existe, no lo sé, soy muy ignorante en esas cosas. ¿Por qué mejor no un hombre que tiene un alma de mujer o un espíritu de mujer, estar con una mujer, con un hombre, pero que está en un cuerpo de mujer? En todo caso serían una pareja. Uno sería el macho y otro sería la hembra. O sea, ahí se complementan. Y tendrían hijos. Pero como soy ignorante, no lo entiendo, hermanos. No sé, eso hasta donde yo sé no se da. No se da. Entonces, pues no lo entiendo. Pero en todo caso, lo que sí entiendo es de que en una persona no puede haber solamente una persona en un cuerpo de hombre tener un espíritu de una mujer, pero pudiera ser una mujer de 15 años, de 20 años, y que se quedan estancados en esa edad. Y que esa misma persona tenga diferentes personas. Eso cada vez se está viendo cada vez más. No solamente son una persona, sino son varias personas, pero no se manifiestan a la vez. Por ejemplo, una es Panchita. A veces se manifiesta Panchito, a veces se manifiesta Ramón, a veces se manifiesta José, a veces se manifiesta. Entonces, hay personas que tienen conciencia, muy pocas, pero hay pocas que, por ejemplo, cuando se manifiesta José, las demás personas no se dan cuenta lo que pasó en ese tiempo, o sea, está borrado. Y entran, ahí es en donde entra como una depresión, entra como una ansiedad, porque no se acuerdan qué pasó en ese periodo de tiempo. Pero en el cuerpo carnal es el mismo cuerpo, pero se manifestaron diferentes personas. ¿Cómo piensan que se manifiesta Satanás, hermanos? Es un espíritu. Por ejemplo, Pedro, cuando Cristo les dijo a sus discípulos, es necesario, o sea, Jesús iba a morir, y Pedro dijo, no, Señor, que no te contés que eso. ¿Quién estaba diciendo eso? No era Pedro. Jesús dijo, atrás de mí, Satanás, porque no tienes la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No era Pedro, era Satanás. Entonces, debemos de amar a las personas independientemente de la persona que sea. Si Panchito en realidad es Panchita, yo debo de amar a Panchito y a Panchita independientemente de quien sea. Yo no voy a venir aquí a decir los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. No, nosotros predicamos a Cristo y yo como predicador aquí digo, debemos de amar, hermanos, debemos de amar, debemos de dar fruto, pero conectados a Cristo. Entonces si una persona no quiere dar fruto, viene la ira de Dios. No te va a ir bien. No te va a ir bien si no amas. Independientemente del pecado. El pecado es irrelevante, hermanos. El pecado es irrelevante. Tenemos que amar. Si no amamos, Dios nos va a entregar. Y de hecho lo hace. Tú, fíjense aquí, ¿ok? Tú que te jactas de la ley. Se fijan, aquí está hablando de los presumidos. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda... ¿Tú te jactas de eso? Yo no. Yo no. Amarás a tu prójimo como a tú mismo. ¿Tú te jactas de eso?
O sea, aquí está hablando de los que presumen que sí cumplen. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, aquí habla simbólicamente, porque la circuncisión del pene aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, tu corazón no ha sido circuncidado. Tú no has creído. Tú todavía te vas con tus propios razonamientos. Tu corazón entenebrecido todavía no. Andas mal. No has conocido al Señor todavía. Si pues el incircunciso, o sea los gentiles, guardaran las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, en pocas palabras, si los que no son judíos aman a su prójimo, ¿qué no están dando testimonio de que ya fueron circuncidados simbólicamente? Y el que físicamente es incircunciso, o sea, el que no le hicieron la circuncisión del pene quitándole el prepucio, pero guarda, o sea, los gentiles, pero guarda perfectamente la ley. ¿Qué, Pablo, qué estás diciendo? Que guarda perfectamente. ¿Se puede guardar la ley perfectamente? Aquí está. ¿Cómo puede ser que se puede guardar la ley perfectamente? Guarda tu espíritu, el Espíritu Santo. Fíjense bien, hermanos, se los voy a decir así para que lo entiendan. Jesús guardó toda la ley. Él es perfecto. ¿Okay? Dice Jesús, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy no les puedo mandar el Consolador, su Espíritu de Él, el Espíritu de Cristo. Dice, pero cuando me vaya les voy a mandar al Consolador, Él los guiará a toda la verdad. Entonces se va Jesús y nos manda su Espíritu. Ese es el Espíritu de Dios. Entonces lo único que tenemos que hacer es mantener ese espíritu en nosotros. Si nosotros mantenemos ese espíritu hasta el último día, corrimos la batalla bien. Cuando David pecó, vayan y lean el Salmo 51. David pecó, él no amó a su prójimo, lo mandó matar para quedarse con su mujer. No, para esconder su pecado, y eventualmente se quedó con su mujer. Es un gran pecado, pero David se arrepintió. Y él escribió el Salmo 51. ¿Y saben qué dice David? Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando a una persona se le quita el Espíritu Santo, ahí es cuando deja de ser perfecto, hermano. Por eso yo les digo, nosotros somos perfectos mientras tengamos el Espíritu Santo, mientras el Espíritu de Dios esté en nosotros, somos perfectos. Es el Espíritu de Dios el que es perfecto, no nosotros. Pero debemos de mantenerlo, la llama ardiendo. ¿Cómo le echamos para que no se extinga la llama? Estando en comunión con el Señor. Como le dijo a Timoteo, Timoteo, te estás enfriando. Timoteo, ya te enfriaste, ¿qué te pasó? Le vuelve a predicar el Evangelio, dice, reaviva el fuego del amor del Espíritu que ya está en ti. No te dejes enfriar, Timoteo. Pues tenemos que reavivar el fuego. Entonces, mientras mantengamos el Espíritu de Dios es el que nos da vida, hermano. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión, o sea, el Espíritu Santo, la que se hace exteriormente en la carne, sino el que es judío, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, no Éxodos 20, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo, de mucho, claro que sí, de mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Claro que no, dice Pablo, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. O sea, por ejemplo, si alguien me viene y me dice, pecador, tú eres un gran pecador. Y yo le digo, yo soy pecador, pero Cristo es perfecto. A eso vino Cristo, a perfeccionarnos, y con un solo sacrificio de Él nos hace perfectos delante de Dios. ¿Quién me va a condenar? Ya una vez que tengo el conocimiento, ¿quién me va a condenar? Ya tengo el conocimiento de Dios. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera, de otro modo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo lo juzgaría si no nos da la ley primero? Pero si por mi mentira, o sea, vamos a decir, Pablo era un mentiroso, pero si por mis mentiras la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Por ejemplo, vamos a decir que yo antes era tranza, adúltero, codicioso e inmoral. Ahora, si yo por todas esas cosas vino a sobreabundar la gracia de Dios en mí, no, madre, no es nadie, no. Pero si por esas cosas la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué todavía me siguen diciendo tranza e inmoral? ¿Por qué todavía me dicen eso? O adúltero. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa, afirman, y así me dicen a mí a veces, que nosotros decimos, entonces hay que hacer males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos o judaizantes y a gentiles, que todos están bajo pecado. Vivimos en un cuerpo pecaminoso, hermano. Tan simple como eso. Como está escrito, y se va al Antiguo Testamento, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides o de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Aquí está hablando de los que predican la ley. De todos, pero incluyendo a los que predican la ley. Quebranto y desventura hay la ley de los 10 mandamientos, de los diezmos, de las ofrendas, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de Dios, delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Aquí está lo que yo les dije hace rato. ¿Para qué está la ley? Para que se calle la boca, para que cierre la boca y no diga nada. Fíjense bien cómo lo dice Pablo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, por no ser adúltero, por no robar, por no codiciar, por cumplir los 10 mandamientos, por dar diezmos, por dar ofrendas, por hacerse la circuncisión, ya que por esas obras ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí es donde están las buenas nuevas. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas.
Eso es todo lo que dice la ley y los profetas, la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La fe, ¿cómo recibimos la fe? Fíjense bien. La fe, fíjense bien, se los voy a decir así. Jesús es el autor y consumidor de la fe. Esa fe la obtenemos cuando recibimos el Espíritu Santo. La carne no tiene fe, hermanos. La fe de la carne no le agrada a Dios. Es carnal, es diabólica. Dios quiere la fe en el Espíritu. Un fruto del Espíritu es la fe. Es la fe. Por ejemplo, está en Juan 16, vayan y estudien Juan 16, ahí lo dice Jesús. Les da la parábola del sembrador y luego se las explica y luego les dice, Señor, ahora ya entendemos, pues es que nos hablas bien claro, ahora entendemos bien. Y Jesús dice, ustedes no entienden, ustedes no creen todavía. ¿Cómo que no creemos? ¿Todavía no creen? No, todavía no creen. Todavía no creen. Todavía no creen. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo les va a ayudar, los guiará a toda la verdad, les va a tener fe. Entonces fíjense, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si no creemos en Jesús, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos conduce a Jesús. Pero a ver, si Jesús es el mismo, ¿cómo nos va a conducir a Él mismo? No, hermano, fíjense bien. El Espíritu de Dios son los ángeles. Los ángeles de Dios nos conducen a Jesús. Pero oiga, hermano, los ángeles ya estaban antes de Jesús. Sí. Pero los ángeles de Dios, fíjense bien, los ángeles de Dios, Cristo no había muerto todavía, no había sido ofrecido por los pecados de la humanidad. Entonces, antes venía el Espíritu Santo y reposaba en las personas, así como reposó en Jeremías, en Isaías, en David, y en todos los profetas. Entonces, eventualmente, y fíjense, eso está en el libro de Génesis. Cuando el diluvio está simbólicamente, por ejemplo, el diluvio es la lluvia. La lluvia tiene un símbolo. En esa lluvia es cuando viene la ira de Dios. El diluvio es la ira de Dios. El arca que construyó Noé es simbólico del Evangelio. Noé es simbólico de Jesús. Noé es simbólico de Jesús. Entonces Noé entró en el arca. ¿Y quiénes entraron? Entraron de dos en dos los animalitos. ¿Quiénes son los animalitos? Somos nosotros. Si yo estoy casado, el Señor quiere que entre con mi mujer. De dos en dos. Yo no voy a entrar ahí al arca de Dios solo y voy a dejar a mi mujer atrás. No. El Señor, o voy a traer a Ramona conmigo. No, es de dos en dos.
Ahora, los que son santificados, los que dedicaron su vida a Dios, ahí habla de 7 de ellos. Entonces, cuando viene la ira de Dios y anda y llueve por 40 días y 40 noches, el arca anda en el agua. Así. Entonces eventualmente Noé abre la ventana y deja salir un ave, y esa ave es el cuervo. Eso es simbólico de Satanás, el cuervo. Pero después viene una paloma, y la paloma va y busca. La paloma es el Espíritu Santo. ¿Y qué trajo la paloma en su pico? ¿Qué trajo? El Espíritu de Dios, el olivo, o sea, a Jesús. A Jesús mismo también. Por eso yo les digo, Jesús está en toda la Biblia, hermano. El Padre también. El Espíritu también, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Entonces, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ahora aquí cuando habla de este tiempo, hay 4 tiempos en nuestras vidas. Los últimos tiempos es ya cuando damos fruto. No debemos de quedarnos en la primera. En la parábola del sembrador ahí están los 4 tiempos. ¿Ok? Hay 4 tiempos. El tiempo final es el tiempo de la siega, donde damos fruto. Pero tenemos que permanecer fieles al Señor. Entonces dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces aquí está, ¿para qué? Para que no andemos de presumidos. Por eso yo les digo, tengan cuidado con andar de presumidos. ¿En dónde pues está la jactancia? Cuando predicamos los 10 mandamientos, hermano, cuando predicamos homosexuales se van a ir, ahí andamos de presumidos. O sea, pues es bien fácil condenar a una persona que no es como nosotros. Es bien fácil, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos presumiendo. O sea, hasta el último todos somos pecadores, entonces ¿qué vas a presumir? Debemos de predicar a Cristo. ¿En dónde está pues la jactancia? ¿Qué descubrida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, por la del Espíritu Santo. Concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras de la ley. El único que cumplió las obras de la ley fue Jesús. Entonces lo único que necesitamos es la fe. ¿Cómo recibimos la fe? Por el Espíritu Santo. ¿Recibieron el Espíritu por cumplir los 10 mandamientos o por escuchar por fe el Evangelio? O sea, la fe en sí es el testimonio de Jesús. Porque la palabra de Dios es Espíritu. Entonces, ¿cuáles son las palabras más poderosas para que la gente tenga fe? El Evangelio. El Evangelio. Y el versículo más famoso es Juan 3:16. Juan 3:16. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe, no por sus obras, a los de la circuncisión, o sea, a los judaizantes, y por medio de la fe a los gentiles. Luego, fíjense lo que dice esto, ¿ok? Aquí es donde mucha gente se pierde. ¡Ay, Pablo! ¡Ay, Pablo! Aquí me haces bolas. ¿Qué es lo que dice Pedro? Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¡Ah! Ya no le entiendo a Pablo porque dice que no, y lo que sí, yo no entiendo nada. El Espíritu, no se hagan bolas, hermanos. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? No la invalidamos, sino que confirmamos la ley. Pero ¿cuál es la confirmación? El Espíritu Santo. Con esto termino. Estos son los 10 mandamientos y toda la ley.
Este es Jesús, que eventualmente es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace lo que el Padre le dice. ¿Okay? So, esta es la ley. Jesús la cumple, la ley, toda la ley. En la cruz él dijo, Padre, hecho está, cumplió toda la ley. Todo lo que estaba escrito en la ley. Y no solamente en la ley, también en los profetas y en el libro de los Salmos. Entonces, Jesús se va al cielo. ¿Okay? Aquí siguen estando la ley escrita en el Antiguo Testamento. Jesús se va al cielo. Del cielo Jesús nos manda el Espíritu Santo, los ángeles. ¿Pero qué traen los ángeles? Esta ley que antes estaba escrita, esta ley ahora viene y la tienen el Espíritu Santo. So, este es Jesús. El Espíritu Santo, obviamente también está en el cielo. Entonces Jesús nos manda esta ley y la pone en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Aquí es donde tenemos la fe, no en este corazón, en este. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que guardar? Nosotros tenemos que tener esto siempre. Entonces vienen las personas como un león rugiente mirando a quién devorar. ¿Qué nos quieren quitar? Esto, la ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos vamos a quedar como carnales. Ahí es cuando caemos de la gracia. Gálatas, donde dice, oh Gálatas insensatos. Cuando les dice, ustedes han caído de la gracia. Porque ya se fueron a la ley escrita, y por la ley escrita todos son malditos. Aférrense al Espíritu de Dios, que nadie los engañe. Háganle caso. Ustedes tienen que intimidad con el Padre. ¿Cómo tienen la intimidad con el Padre? Lean toda la Biblia y oren y háganle caso a sus maestros. Pero el maestro es Jesús. Entonces tú necesitas la ley en tu mente y en tu corazón. El Espíritu Santo. Entonces tú tienes que mantener el Espíritu Santo. No lo dejes enfriar. O no lo entristezcas. ¿Cómo entristeces al Espíritu Santo? Viene Ramón y te da unas cachetadas. ¿Qué tienes que hacer? Bendecirlo. Bendecirlo. No, pero es que se llevó a mi mujer. Bendícelo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tú bendícelo, aunque no tenga. Es que no tiene sentido, hermano. Se llevó a mi vieja. ¿Cómo lo van a hacer? Tú bendícelo. Y cuando lo bendices, este es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los ángeles. El que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos mi Padre y yo, el Padre y Jesús, y haremos morada en ustedes. Estos son los ángeles de Dios. Este es el Padre, este es el Hijo, son uno solo. Vienen a morar en tu corazón. Ese es el fruto del Espíritu. Dice Pablo, 3 veces le he pedido al Señor, Señor, quítame esta. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Esta es la gracia, el Espíritu Santo que ya lo obtuvimos. Esa es la gracia, ya lo tenemos. Bástate mi gracia, porque mi poder, ¿cuál es su poder? El Padre y el Hijo. Mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. So viene Ramón, te roba tu mujer. Y tú dices, el Espíritu Santo te dice, bendice a Ramón y bendice a tu mujer. Entonces, yendo en contra de tu razonamiento, tú dices, ok, yo voy a hacer lo que el Señor me dice. Padre mío, bendice a Ramón, Señor, que se acuesta con mi esposa. Bendice a mi esposa, Señor, que se fue con Ramón. Y ahí donde eres débil,
Y Dios viene con sus elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Los más pobres. Entonces viene el Padre y el Hijo a morar en tu corazón. Y ahí Dios te da una alegría que nunca te dio tu mujer, que nunca te dieron tus hijos. Ese es el fruto del Espíritu, hermanos. Ese es el fruto del Espíritu. Cuando el Padre y el Hijo vienen y se manifiestan en tu mente y sobre todo en tu corazón. Esa es la paz de Dios, ese es el gozo de Dios, que nadie te la puede dar. Es gratis, pero tienes que obedecer. Tienes que obedecer a lo que te dice Jesús. Ese es el mandamiento de Jesús. Está escrito ojo por ojo. Antes era ojo por ojo, diente por diente. Si venía Ramón y se metía con tu mujer, órale, agárratelo y métele una... Agárratelo, mátalo y agarra a la mujer de él. Antes era así, ojo por ojo, diente por diente. Ahora no. Bendice a los que te maldicen. Eso no suena lógico, hermano, pero eso es la lógica de Dios. Yo les digo, hermano, hagan eso y ustedes van a saber lo que es verdadera paz de Dios. ¿Okay? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.